institucionalizando pacientes, dejándolos en hospitales de pacientes crónicos, lógicamente no vamos a lograr esto porque no sabemos qué aporte puede hacer a la comunidad, ¿ya? Igual dentro de los hospitales, a mí me tocó ir a evaluar el hospital de Putaendo 12 años atrás, y me acuerdo que en el hospital de Putaendo los pacientes igual hacían algunas cosas que podían salir a vender, pero que lógicamente tampoco es un gran aporte para ellos, y tampoco va a ser un ingreso para el hospital, va a ser un ingreso con el cual ellos pueden contar, ¿ya? Bueno, y ayer también habíamos estado viendo algunos modelos, ¿ya?, de psiquiatría, y habíamos estado viendo también lo que tenía que ver con la interacción en el fondo de este profesional de enfermería y la integración que tiene al equipo de psiquiatría. La atención de pacientes psiquiátricos, chiquillos, requiere de algunas condiciones en cuanto a la tolerancia a la frustración, de pérdida al ridículo, porque cuando a uno le increpa a un paciente y le dice lo peor, obviamente uno tiene que entender que el paciente es el que está mal y por algo también está aquí. Y una de las maneras de defenderse, muchas veces, porque yo les decía que los pacientes a veces vienen engañados, una manera de defenderse es increpando al otro y a grosería y a lo que sea, ¿ya? Entonces esta pérdida al ridículo, esta sensación de que en realidad, y yo tengo claro que no es por mí, sino en el fondo es porque el paciente está mal, todas estas situaciones de alguna manera tiene que ser una personalidad más bien equilibrada la que se puede manejar con los funcionarios que trabajan en psiquiatría. Y también, chiquillos, un poco del sentido del humor, del contacto con otros, de la comunicación, que son bien importantes. De ponerse en el lugar del otro, efectivamente la empatía es súper importante, porque además, yo siempre les digo a los chiquillos, nadie está a salvo de llegar aquí. ¿Ya? Nadie está a salvo de llegar a este servicio. Yo estoy haciendo clases del hospital porque ya terminé mi jornada laboral y yo me quedo aquí haciendo clases, para no correr para la casa, lo que les decía el otro día. Entonces, nadie está a salvo de volver de ingresar a este servicio o tener un familiar aquí. Además, si nosotros pensamos en lo que sucede en la vida diaria ahora, o sea, mucha gente podría estar enferma y tal vez hay gente que está enferma y no ha consultado, ¿ya? Eso habíamos visto un poco también con, de alguna manera, las necesidades, y hablábamos de la pirámide de Maslow, donde partía de la necesidad fisiológica, pero había un sentido más alto que era el de autorrealización, e incluso en algunas pirámides que yo he visto aparece también esta cosa, el sentido de trascendencia, de dejar algo a otros, ¿ya? Bueno, y habíamos terminado con eso de las pirámides y veíamos un poco de las características de los individuos autorrealizados. Perdón, hasta aquí, ¿alguna consulta? No, profe. Ya. Entonces, las características de los individuos autorrealizados, bueno, en general ellos están motivados en un sentido superior, ¿ya? Es una metamotivación porque, chiquillos, esto es como haber querido toda la vida estudiar enfermería. Entonces, cuando ya son enfermeros, obviamente están súper motivados porque es lo que ustedes querían, es lo que siempre soñaron, les encanta vestir el uniforme azul, o sea, de verdad, es una meta motivación. Y ayudar a otros, porque también esto no es solo ser enfermero, y hacer técnica, y tal vez técnicamente o en cuanto a conocimiento yo sé mucho, pero no tengo ningún feeling con los pacientes. Entonces, hay una cosa un poco más grande que tiene que ver con este sentido de trascender a otros también, ¿ya? Además, los individuos autorrealizados psicológicamente están sanos, ¿ya? Dentro de estos parámetros de que hay algunos días que efectivamente me puede haber ido mal en todo en ese día, o tuve una mala noticia y obviamente me va a afectar, pero dentro de todo mantengo el equilibrio. Hay una profunda percepción de su vocación, que era lo que recién les decía, esta cosa de qué es lo que me gusta, estoy haciendo lo que realmente me gusta, porque esto lo voy a hacer toda la vida, hasta que me jubile, ¿ya? Se identifican plenamente con su trabajo, el sentido de identificación o pertenencia, chiquillo, es súper importante, ¿eh? O sea, por ejemplo, sentir que ustedes son parte de la Universidad de Ludalba ahora, tal vez primero en la Pedro de Valdivia,
o que ustedes pertenecieron a un grupo curso cuando estaban en enseñanza media, o pertenecen a tal familia, ¿ya? Entonces, ese sentido de pertenencia es súper importante. Y también identificarse con lo que yo hago. Expresan una clara actitud creativa. Puede que yo no sea el genio de la creatividad, pero en el fondo, de alguna manera, se me ocurren ideas, po. Ideas que obviamente van a mejorar el día a día, y eso es lo importante. Adhieren y se identifican con los grandes valores. Por ejemplo, con la verdad, con la justicia, con la libertad, con la belleza, con la trascendencia. Chiquillos, la belleza desde el punto de vista de no solo lo estético, solo por fuera ser bonito o atractivo. Estamos hablando con la belleza que tiene que ver también con los valores, ¿ya? Que eso es importante. Y lo que les decía, este sentido de trascender, de ir más allá de lo que yo estoy, de este momento que yo estoy viviendo, ¿ya? Hoy esta cosa que no me quiere pasar ahora. Bueno, cuando nosotros tenemos una necesidad, esta tiene un destino. ¿Ya? Puede cumplirse aquí dos situaciones. Que haya satisfacción de la necesidad, por lo tanto, ustedes logran la meta y se incorpora el requerimiento y se logra en cantidad y calidad, que era lo que ustedes esperaban en relación a esa necesidad. Ustedes querían, no sé, pues comer algo rico, una pizza, la compraron, hubo satisfacción de esa necesidad en cuanto a la cantidad de pizza que comieron y lo rica que estaba, ¿ya? Pero también puede ser que haya una insatisfacción de la necesidad y puede ser por dos causas. Quizás no quedaron satisfechos con lo que comieron o porque la pizza estaba mala. Y les genera frustración porque más encima piensan tanto que gasté en esa pizza y más encima me salió mala la cuestión. Y peor, toqué un pedacito chiquitito. Y tanta plata que puse. ¿Ya? Entonces, de verdad, ahí hay dos destinos de esta necesidad y que ustedes pueden, efectivamente, no solo en cuanto a las necesidades común y corriente pueden vivir esta situación, sino también en algo que sea más como de estudio, de diplomado, de magíster, de lo que ustedes quieran, o un viaje, ¿ya? Y por lo tanto, cuando no es esa necesidad, no está satisfecha, se genera la frustración. Tanto que se habla de que los jóvenes no toleran la frustración, incluso los niños cada vez a edades más tempranas les está ocurriendo, ¿ya? Un día, no sé si hablaba con usted porque yo tengo otro curso de enfermería psiquiátrica, entonces me pasa que de repente me confundo. Pero yo les decía, eh, chiquillos, nosotros recibimos el listado de los pacientes de urgencia todos los días porque todos los días hay una demanda súper grande por hospitalización en psiquiatría. En general el servicio se pasa con las 26 camas llenas, son 26 camas las que existen aquí. Y son más o menos 13 hombres y 13 mujeres, pero pudiera variar un poquito de acuerdo a la demanda, ¿ya? Entonces, resulta que cada vez uno ve a edades más tempranas niños con intento de suicidio. ¿Y por qué? Porque a veces los niños aprenden, que también puede ser una conducta aprendida, que los problemas los resuelven haciendo intentos de suicidio. Puede ser una conducta aprendida por un lado, ¿ya? O que efectivamente el niño sin mayor conciencia de que lo que va a hacer puede generarle la muerte, efectivamente ya viene en su gene esta información de hacer intentos de suicidio. De alguna manera la conducta suicida está dentro de la genética, ¿ya? Entonces, cuando yo no tengo algo y me genera rabia, me genera cierta repulsión, me genera molestia, me genera ruido, esta situación de no haber cumplido con lo que yo quería, esto me genera finalmente frustración. Y esta es la consecuencia de la no satisfacción de esa necesidad que tal vez no era tan imprescindible, pero que yo la veía como para mí importante. Tal vez, no sé, puedo ver un par de zapatillas que en 3 meses más van a llegar y la puedo comprar, pero la cuestión era comprarla ahora, ¿ya? Entonces, me genera una frustración. Y esto es un complejo reactivo, la frustración es una emoción o sentimiento que surge del bloqueo que experimenta un individuo cuando la dirección de la conducta no se encuentra o se desvía de la meta por la existencia de una barrera entre la necesidad y la satisfacción de ella. Chiquillos, tal vez, ¿cuántas cosas ustedes quisieron hacer durante los meses más graves de la pandemia, el año pasado?
Que salíamos, la primera cuarentena fue súper bien llevada, pues yo obviamente trabajando en el hospital todos los días venía a trabajar, pero me podía fijar lo que ocurría en las calles y uno podía circular casi sin auto en las calles. Pero después de la primera, y efectivamente una que otra vez, no sé, yo creo que en dos oportunidades me controlaron, y sería. Pero después de esa primera cuarentena, nunca hubo una cuarentena tan bien hecha como la primera. Entonces, pero sí el comercio estaba cerrado, mucho del comercio estaba cerrado. Por internet no todo se podía comprar, y además que si compraba corría el riesgo de que efectivamente podía llegarme algo que no era de mi talla, no me gustaba bien, lo había visto distinto en internet, ¿ya? Entonces, ahí hubo mucha frustración por cosas que en realidad se tenía que hacer y no se hicieron. Quizás tenía que arreglar la casa antes del invierno, no se pudo. Quizás tenía que comprarme una casaca porque no tengo ninguna que me quede buena y no pude, ¿ya? Hubo muchas cosas de las cuales nos tuvimos que abstener porque no existía la posibilidad de obtenerla, ¿ya? Entonces, eh, la emoción, chiquillo, es algo momentáneo, la rabia que se me genera cuando yo no tengo algo que yo quería. Las emociones son por ejemplo, la rabia, la pena, no sé, la alegría también, pero en este caso estamos hablando como de lo más negativo, pero la alegría, el júbilo, esas cosas son emociones, porque son, no sé, pues son momentáneos. Por ejemplo, ¿cuál es una emoción que ustedes pudieron haber presentado cuando Chile ganó la Copa América? Saltaban y felices, y salieron a tocar la bocina, o no sé, pues tocaban una trompeta, no sé, distintas cosas. Pero también, ¿cuál es la emoción que ustedes presentan cuando, por ejemplo, les va mal en algo que ustedes querían, en una nota? Se sacaron mala nota y estudiaron harto, y más encima les fue mal. A pesar de todo lo que habían estudiado, todo lo que habían dedicado, y no salieron a ningún lado, y les va mal. Esa situación que viven en ese intertanto genera frustración, ¿ya? Entonces surge el bloqueo que experimenta un individuo cuando la dirección de la conducta no se encuentra o se desvía de la meta por la existencia de una barrera entre la necesidad y la satisfacción de ella. No podíamos satisfacer las necesidades de lo que yo quería. Quería una parca para el invierno, no la pude comprar. No pude porque había una barrera, no habían tiendas abiertas, ¿ya? Es un estado de perturbación interna. La intensidad de este estado va a depender del significado que el impedimento tenga para la persona que lo experimenta, ¿ya? Y el origen puede ser una frustración ambiental, personal o conflictual. ¿Cuáles son las reacciones a la frustración? Aquí hay dos cosas que en realidad en general no es solo la frustración, sino en general el común, pero aquí estamos hablando de la frustración. Pueden ser reacciones adaptativas, que se incluyen los intentos por modificar, cambiar o hacer desaparecer la situación frustrante y digo, bueno, ya, no me lo voy a comprar ahora y más adelante me lo voy a comprar, voy a dejar esta platita guardada y voy a juntar un poco, incluso voy a juntar un poquito más de plata y tal vez no me voy a comprar la barquita más barata, sino me voy a comprar un poquito más carita, algo de un poco mejor calidad. Estoy hablando de un supuesto, ¿ya? Pero pudiera ser no adaptativa, entonces me genera rabia, me genera molestia, me genera ruido porque cada cierto tiempo estoy pensando que me quiero comprar la parque, que no me la puedo comprar y toda la cosa, entonces no me adapto y me termina generando mucha molestia y como esta sensación como de agobio, como de pena, de algo que efectivamente no he podido cumplir. Pero lo no adaptativo nos orienta a la realidad, ni hace la modificación o supresión de la situación frustrante. Muchas veces comprende incluso distorsión de la realidad, ¿ya? No entiendo que no es mi culpa, que no depende del dueño del negocio que esa tienda no esté abierta. Aquí hay algo muy superior, pero como que no logra entender, distorsiona un poco la realidad, ¿ya? No depende de lo local que algo no esté abierto. Yo creo que a todos en un minuto nos generó esa molestia. Otra vez estamos en cuarentena y vamos a pasar por esto, ¿ya? Porque efectivamente, no sé chiquillos cuál fue su experiencia en la cuarentena. Bueno, ustedes tenían clases, pero el año pasado creo que hicimos clases sincrónicas y asincrónicas. Yo hago clases siempre en los segundos semestres nomás. Y me acuerdo que teníamos algunas semanas sincrónicas y otras asincrónicas. Entonces, ¿qué hacían ustedes en las semanas asincrónicas? ¿Hacían los trabajos, las guías que les pedían? O, por ejemplo, podían salir, que eso era lo otro, ¿no?
cuando no estaban en cuarentena, lógicamente. Hay mucha gente que de alguna manera no se adaptó a esta situación en que nos teníamos que cuidar y tomar los resguardos. Entonces, ¿qué hago? Me arranco nomás para la playa. No hay ningún permiso para salir para la playa ni pasar por otra comuna. Me arranco nomás y me arriesgo. ¿Ya? No sé cuál fue su experiencia, chiquillos, que pudiera contar qué pasó con ustedes. Profe, Miren, por ejemplo, yo les voy... Dígame nomás. o sea, eso de las playas, yo soy de San Carlos y estaba en cuarentena, ¿Ya? estuve bastante tiempo, pero Sí. Copquecura estaba en fase 3 y recuerdo que en cuanto a playa nos movilizábamos para allá y no había mucho problema en el ingreso, pero para otros lugares era imposible. Claro. ¿Alguien más, chiquillo? Bueno, por mi parte, profe, bueno, igual yo cumplí mi cuarentena y todo eso, pero tuve la ventaja de como mi hermana tiene negocio y tiene permisos de como de empresa, así que yo trabajaba como para ella y me daba los permisos. Así que movilidad siempre tenía. Sí. ¿Sabes tú que hubo mucha gente que se aprovechó de esos permisos y para circular? Sí, Eh, e incluso gente que hizo mal uso de algunos de esos beneficios de alguna manera, pero no te estoy diciendo que sea tu situación, porque seguramente fue solo el trabajo lo que tú hiciste. Pero yo sé de mucha gente que circulaba y yo decía, pucha, a mí me... La cuarentena que a mí como que más me afectó, pero no les digo que me enfermé, sino que a mí me generó molestia. Y que lo hablamos un día con un colega porque también le pasa como lo mismo a él, fue la cuarentena que hubo este verano. Creo que entramos como a fines de enero, principios de febrero, cuarentena, ya ni me acuerdo bien la fecha, porque con tanta cuarentena y trabajando todo el tiempo, como que yo no... Pasaban los días nomás. Pero esa, me acuerdo que yo le decía, es que sabes que yo espero todo el año, porque como yo hago clase en el primer y segundo semestre en distintas instituciones de educación superior, espero todo el año, junto la plata para salir de vacaciones en el verano y salir con toda mi familia. Yo no soy casada ni tengo hijos chiquillos, pero salgo con mis hermanas, con mis papás y con todo. Entonces me generó mucha molestia que justo cuando yo iba a salir, porque yo salgo generalmente a fines de enero y principios de febrero, o los primeros días de febrero, justo cuando iba a producir esto, eh, entramos a cuarentena. Entonces, eso me generó N molestia. No les digo vuelvo a insistir, no digo que me deprimió, pero yo decía, pucha, yo que me había programado para salir en un tiempo más, sabía que la situación estaba crítica aquí porque a mí me llegan los reportes todos los días de lo que pasa en el hospital y la cantidad en la común y la gente que se enferma en la común y todo, pero igual uno mantiene la esperanza como de poder salir y que otras comunas y otras regiones estén en mejores condiciones. Y efectivamente yo creo que eso me frustra un poco, esto de no poder salir con la libertad que otros veranos salían. Salir que no iba a salir a andar en las discotecas, obviamente que no están abiertas, pero ni tampoco en los restaurantes, o sea, yo quería un lugar donde poder ir y quedarme ahí, y aunque fuera que no comprara comida hecha o ir a un restaurante como habitualmente no pudiera hacerlo, sino cocinarme mi comida, pero estar en otro lado, tomar otro aire, salir del ambiente en que habitualmente uno está. Y yo creo que tal vez a usted le pudo haber pasado más o menos igual el verano del 2020. No fue esa situación, no se generó lo mismo porque todavía no estamos en cuarentena, pues entramos en marzo. No sé, chiquillos, que si hay alguien más que quiera compartir, aprovechamos esa oportunidad también de hablarlo ahora, pues yo no los veo ahora directamente, a mí me encanta cuando esto lo podemos conversar con los chiquillos cara a cara, pero no es la instancia en este minuto. No sé qué más que a ustedes les pasó con esto, que eso les pudo haber generado frustración. Yo, lo personal, profe, es lo que sí. Dígame, cuéntenme. Estuve con trastorno del sueño en febrero. Yo también trabajo en el hospital. ¿Ah, Llevo sí? 4 años casi. Y sí, en urgencia maternal. Ah, ya. Y por los turnos y todo, empecé con trastorno del sueño, no dormía nada.
Finalmente estuve con psicóloga, psiquiatra por el trastorno del sueño y me dejó con drogas y un mes de licencia afuera. Esa fue mi Claro, experiencia. sí. Es que sabes tú que en verdad hubo un minuto en que hubo mucho temor por todo lo que estábamos viviendo. Y efectivamente, yo creo que eso les pasó, por ejemplo, mucho a los adultos mayores, además de la soledad que se vivió porque teníamos que estar distantes de toda la gente. A mí me pasaba que yo tenía mucho miedo de contagiar al resto de mi familia, porque de todos mis familiares que son más cercanos, mis papás, mi hermana, yo era la única que estaba trabajando porque a los demás les tocó teletrabajo y porque una de mis hermanas además tuvo bebé, entonces ella ya estaba con prenatal cuando, o sea, salió justo cuando empezó esto de las cuarentenas, salió ella con su primero el permiso este que se otorgaba, también trabaja en el hospital, este permiso que se otorgaba y después ya empezó con su prenatal y después se extendió con los permisos, recién ahora va a empezar a trabajar, pero en realidad uno se esforzaba por cuidarse mucho y de no contagiar al resto. Y tal vez su experiencia, como trabajaba en el hospital, llegamos a la casa así como con toda la parafernalia y todos los cuidados y como, no sé, pues casi bañarnos y salir casi con mascarilla para todos lados para no contagiar a nadie con los que uno vive. Y tal vez a ustedes les pasó cuando iban, no sé, por el supermercado, una farmacia o tenían que salir a comprar algo, a hacer algún trámite. Tuvimos que adaptarnos, pero nos adaptamos. ¿Ya? Y en un minuto quizás no nos pudimos adaptar y se generó lo que usted contaba, esto del trastorno del sueño durante un tiempo y después ya logró recuperarse. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Es que, bueno, en mi caso, lo más complicado para mí fue el lidiar con mis niños, con mis hijos. Yo tengo un hijo entrando a la adolescencia y otros dos más chicos. Entonces la cuarentena fue como muy difícil hacerlos entender que no podíamos salir, que teníamos que quedarnos en la casa, que no podían ver amiguitos. Y también eso lidiarlo con el trabajo, más la universidad, más las cosas de la casa, para mí era, en un momento llegué a colapsar, Sí, porque en realidad uno como que a veces trata de organizarse, pero colapsa en el momento porque dice, ¿qué hago primero? Soy mamá, soy estudiante, soy qué, porque cuesta que los niños entiendan que a veces uno está haciendo otras cosas, que no porque esté en la casa no está haciendo, no solamente mamá. En mi caso me claro, pasó así. Entonces era como, hijo, estoy en clase, y todavía me pasa, ¿eh? De repente que estoy, y como que, mamá, quiero esto, mamá, pero cuando estaban en la primera cuarentena, para mí fue súper, súper difícil, sobre todo con el sí. mayor, porque él estaba entrando en la etapa de que quería invitar a sus amigos, de que por qué no voy al colegio, que no entiendo esto, entonces era, no, para mí fue bien heavy Sí, ese tema. Mm. de hecho, chiquillos, los niños sufrieron harto porque los niños necesitan socializar y gastar esta energía que tienen. Ellos tienen mucha energía siempre. Gastar esta energía cuando comparten con otros niños, en los recreos, en las clases de gimnasia, en otras actividades que hacen, pues a veces tienen extraescolares, o los talleres, como se llaman, ¿ya? O salir con los papás al parque y todo, pero ni eso estaba permitido, entonces fue acostumbrarnos al encierro, que genera además un estrés. Chiquillos, sí, por algo, yo siempre les digo a todos, por algo, cuando castigan a alguien, lo encierran. El encierro no es sano. El encierro puede ser un castigo, ¿ya? Entonces, eso lo perdimos esas libertades en un minuto que eran necesarias, sí, para poder salvaguardar la vida y la salud de la gente, ¿ya? Pero de todas maneras tuvimos que a la fuerza adaptarnos, difícilmente porque además, en el caso de Chillán, salimos de la primera cuarentena ya relativamente bien y fue la única vez que salimos a fase 3, pero el resto de las cuarentenas, que fueron como 4,
nunca más salimos a fase 3 y nos mantuvimos en fase 2. Entonces, los que trabajábamos de lunes a viernes, o en el caso de ustedes que estaban en clase de lunes a viernes y además teniendo otras responsabilidades, como dice usted, o sea, con su hijo en la casa, que estaba en clase conectada y de repente el ruido, que llora, que se le cae algo, que quiere algo, y que a un niño cuesta hacerlo entender, porque si ve que la mamá está en la casa, cree que la mamá está en la casa nomás y es para ellos, ¿ya? Entonces, de verdad, fue una situación bien difícil. Yo creo que ustedes muchos se sintieron también con mucha ansiedad producto de esto, del encierro, que más encima no puedo poner bien atención en clase porque están los niños llorando, porque están discutiendo, o porque también se tienen pendiente de mis clases y más encima también de que ellos se tienen que conectar. Y pongan atención y hacer las tareas con ellos. Además, en general, todos los estudiantes tuvieron muchos trabajos que hacer. Tal vez también les pasó a ustedes, que era trabajo tras trabajo tras trabajo y les generaba mucho estrés. Yo escuchaba a los funcionarios cuando llegaban, no, es que tuve que hacer las tareas con mi hija, no es que le pidieron grabar un video para la clase de gimnasia, pero además como tenía 3 asignaturas distintas ese día, le tocó hacer este trabajo de esta otra asignatura y de la otra. Entonces, fueron tiempos bien difíciles, de mucho, mucho estrés, de mucho tener que sacar fuerza donde no teníamos para adaptarnos también. Y sin poder liberar tensiones saliendo. Porque Profesora, estos y eso permisos para también, salir a hacer ejercicio fueron después. Dígame. disculpe, y eso también que hizo usted en las clases, a mí me pasaba también, por ejemplo, que los profesores de los colegios pedían las cámaras prendidas. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, Que acá somos 5. Entonces, prendían 2 cámaras y se caía el internet. claro. Y Que pasaba eso, hasta el día de hoy, chiquillos, pasa. Yo pasa muy todavía. pocas veces prendo la cámara, es como para saludarlo una vez y después que me escuchen nomás, porque si no se me vuelve lento el internet. Claro, porque en un principio como que en los colegios igual como que a ellos también les exigían, entonces por lo mismo apretaban a los papás para que nosotros también cumpliéramos en eso, pero es difícil cuando uno no está en una normalidad. Yo que vivo en zona rural, peor todavía porque acá Sí, se corta la luz, se cae el internet, entonces claro. era todo es un tema todavía, el tema Sí, del, sí, es un tema todavía. justamente, chiquillos, a mí me pasaba el segundo semestre del año pasado, cuando todavía estábamos en invierno, sí. O el primero también, porque con un curso yo tenía clase tarde, tenía como, en otra institución de educación tenía clase como de las 10 de la noche hasta, no como de las 9:30, como hasta las 11 de la noche, una cosa así. Y los días de lluvia, de repente con frío, como que en la noche siempre pasa todo, se cortaba la luz y ahí quedaba, pues yo tenía que tratar de conectarme con mi teléfono, a veces también se caía el internet del teléfono, aunque el computador tuviera batería, pero no tenía internet, entonces fue una adaptación para ustedes, sí fue adaptación para nosotros. A mí me gusta mucho el contacto cara a cara con los estudiantes, porque igual nos reímos, porque igual yo les cuento historia de lo que yo veo todos los días aquí en psiquiatría, me da la impresión, y parece que siempre me dicen que es así, que es más fácil como ese tipo de aprendizaje desde la historia de algo más que desde solo lo teórico. Pero me gustaba tener el contacto con ustedes, en cambio ahora yo supongo que están todos conectados, porque no les veo la cara. Supongo porque en el fondo cuando yo les pregunto algo, más de alguno me contesta. Ya, pero de todas maneras, esto es súper impersonal. Y cuando hemos tenido tanto tiempo el contacto cara a cara, nos cuesta esto. Nos cuesta hablarle a una pantalla y no a una persona, dirigirle la mirada y hablarle. ¿Ya? Sí, lo que tú decías, a los padres se les generó mucho estrés, porque los niños estresados, gritaban, peleaban, obvio, si yo estoy dando vueltas en un mismo lugar. Además, en algunos casos, las casas eran muy pequeñas, con poco espacio físico afuera en un patio, o departamentos que obviamente no tenían áreas verdes y muy poco terreno, y tener a toda la gente así, de verdad. Chiquillos, si yo vuelvo a insistir, era insano, extremadamente necesario, pero igual difícil, ¿ya? Así que debemos reconocer que esto de salir a fase 4 es como, oh, un alivio, un respiro, que espero que nos mantengamos, porque si las cosas se echan a perder para la actividad de fiestas patrias, seguramente vamos a volver atrás. Bueno, dentro de estos conflictos motivacionales que suceden después de la frustración, se produce cuando intervienen dos necesidades que no pueden ser satisfechas al mismo tiempo, ¿ya?
Y cuando la satisfacción de una se interpone o interfiere con la satisfacción de la otra, se produce entonces esta situación de conflicto, ¿ya? Pero ¿cuáles son la clasificación de los conflictos motivacionales? Según el origen de la necesidad, puede ser un conflicto interno-externo, puede ser un conflicto interno-interno, que lo vamos a ver, que es un conflicto moral, o un conflicto externo-externo, que es un conflicto de roles, ¿ya? Según la dirección que asume la conducta, puede ser un conflicto acercamiento-acercamiento, de evitación-evitación, acercamiento-evitación, o doble conflicto de acercamiento-evitación. ¿Ya qué nos referimos con esto? Según el origen de la necesidad, dijimos que podía ser interno-externo, este tipo de conflicto, que se produce frente a dos demandas que se contradicen o son incompatibles entre sí. Una interna que es psicológica y otra externa que es social. Lo psicológico, por ejemplo, quiero salir a la playa, y lo social no está permitido por los cordones sanitarios porque estamos en cuarentena. El interno-interno. Se produce frente a dos exigencias internas, correspondiendo una de ellas a un valor o principio moral internalizado, ¿ya? Es un conflicto de tipo moral, chiquillos, ¿ya? O sea, aquí tenemos que ver cosas que tienen que ver también con los valores, con la educación, si a ustedes, no sé, pues, supongamos que eso ya no se lleva, pero supongamos que no, pues yo no me puedo ir a vivir con mi pareja si no estoy casada, ¿ya? Entonces tengo como esos conflictos morales que en mi fondo no, porque a mí me educaron de una manera, ¿ya? Eso no se lleva mucho, chiquillos, porque esa es la realidad el día de hoy, entonces, pero pudiera haber sido un conflicto. Y el externo se produce cuando nos enfrentamos a dos demandas sociales contradictorias entre sí, las cuales no pueden desempeñarse simultáneamente, un conflicto de roles, ¿ya? A mí, yo quiero trabajar, por ejemplo, no sé, pues, quiero trabajar en este hospital, pero a la misma vez también me gusta el hospital, por ejemplo, de San Carlos. Pero no puedo estar contratando los dos lados, tengo que elegir uno. Y según la dirección de la conducta, que es un conflicto de motivación. Recordemos que la motivación tenía que ver con mover esta fuerza interna, impulsora, de alguna manera significa que yo quiero llegar a algo, ¿ya? Y según entonces la dirección de la conducta está el conflicto acercamiento-acercamiento, que la persona se ve enfrentada a dos objetos, metas o situaciones que le son igualmente atractivos o deseables, estando obligada a optar por uno, ¿ya? El de acercamiento y evitación. Por ejemplo, chiquillos, meta que usted le gusta enfermería, pero también le gusta kinesiología, como los dos van en los mismos horarios, no puede estudiar las dos cosas, hipotéticamente. O dos diplomados, por ejemplo. Dos diplomados que se generan en los mismos horarios y que en el fondo no los puedo tomar de manera simultánea. Acercamiento y evitación, la persona se ha enfrentado a un objeto, situación o meta, que le es deseado y temido al mismo tiempo, ¿ya? Es un conflicto ambivalente. Ambivalente es un término también de la psiquiatría, es como que quiero pero no quiero, ¿ya? Quiero salir con mi pareja de viaje, chuta, pero también se vería mal, ¿ya? También tenemos el de evitación, que la persona se ve enfrentada a dos opciones, una situación o meta que le son negativas o indeseables, estando la persona obligada a optar por una de las dos. Aquí es como que está entre la espada y la pared, ¿ya? Por eso se llama, en el fondo, evitación, pero a pesar de que ninguna de las dos quiere, tiene que optar por una. Y un doble conflicto acercamiento-evitación, la persona se ve enfrentada a dos objetos, situación o meta, y cada una posee una doble condición de grado y desagrado. Aquí también, para poder seguir con esta motivación y con esta fuerza impulsora y todo, tenemos actitudes, que son nuestros sentimientos evaluadores, en lo bueno y lo malo hacia determinados aspectos de nuestra realidad. Son afectivas y emocionales, ¿ya? La cualidad afectiva o evaluativa es probablemente la característica más importante del concepto de actitud. Es un modo en que una persona siente sobre algo, persona, una situación, algún objeto, hecho político, etc. Y puede ser abstracto, concreto, real o imaginario. ¿Cuáles son los componentes que tienen entonces las actitudes?
El componente afectivo. Chiquillos, lo afectivo tiene que ver con lo emocional. Recordemos siempre, los trastornos afectivos son los trastornos del ánimo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver, el ánimo es lo más estable que tenemos en cuanto a, es como cómo amanezco yo la mayoría de los días. Yo en general amanezco bien o amanezco todos los días triste. Entonces, el componente afectivo de la actitud sería una reacción emocional del individuo hacia el objeto, situación o persona. Y estas pueden ser positivas o negativas. Y posee un carácter valórico ubicable en algún punto de una continuidad entre el agrado y el desagrado. El componente cognoscitivo, que tendría que ver con el pensamiento, es la creencia que la persona tiene respecto de los objetos, situaciones o personas. Son ideas, conocimientos, pensamientos que poseen un carácter valórico, dado que le asignan al objeto atributos positivos o negativos. También tenemos el componente comportamental, que son nuestras acciones, ya sea a favor o en contra, que realizamos en relación con el objeto, la situación o persona. Es la conducta, comportamiento. ¿Cuáles son las fuentes formadoras de creencias y actitudes? La experiencia específica con el objeto de la actitud, ¿ya? La enseñanza, que puede ser formal e informal, el aprendizaje de otras personas y también la imitación de modelos. ¿Y cuál es la función de la actitud? Aquí tenemos la función instrumental, que es como resultado de las recompensas o castigos que hemos recibido por las acciones pasadas. En la función de conocimiento, ya que ayudan a entender e interpretar hechos que de otra forma sería difícil de explicar. También tenemos la función defensiva del yo, que protege la autoestima y el concepto que la persona tiene de sí misma. Y también la expresión de valores, que permite que la persona exprese su unidad, identidad, los principios y valores. ¿Se acuerdan que habíamos visto que también habían algunos aportes sociales? ¿Ya? Aquí tenemos el rol por un lado y tenemos el estatus por el otro. El rol es el tipo de comportamiento esperado por parte de una persona que tiene un rol estatus, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia? A partir de las normas de roles, las otras personas valoran nuestra conducta y reaccionan ante ellas, ¿ya? Y en la medida que se aceptan estas normas como tal, pasan a ser un importante marco de referencia para la percepción de sí mismo. Por ejemplo, chiquillos, es distinto el rol que ustedes cumplen como estudiantes, que muchas veces, no sé, bueno, ustedes no han tenido práctica, pero a veces cuando uno tiene práctica no la pasa bien como alumno, ¿ya? Porque la gente como que no toma en cuenta o como que, no sé, pues, dice, ya vienen los estudiantes, así como casi a molestar. ¿Me entienden? Entonces a veces uno no la pasa bien. Distinto es el rol cuando ustedes lleguen como enfermero, tal vez al mismo servicio clínico de donde en el fondo los veían como el estudiante nomás. Y el estatus, la posición de una persona en la sociedad, grupo o organización, influye considerablemente en cómo las otras personas nos valoran y en los privilegios que nos permiten. Y también en la autoestima personal, ¿ya? Ahora tenemos también los grupos sociales, que es una estructura, una organización o conjunto de personas que interactúan un tiempo suficiente como para llegar a compartir normas y elaborar expectativas mutuas de conducta y poseer un sentimiento grupal. Estas personas interaccionan y tienen conciencia de estar psicológicamente ligadas unas de otras o que de alguna forma son dependientes unas de otras. Chiquillos, por ejemplo, ustedes son un grupo curso, que muchas veces les dicen los docentes, este trabajo es grupal y por lo tanto ustedes tienen muchas interacciones, antes eran cara a cara, ahora son la mayoría por sistema, interacciones con otros y además de alguna forma dependen de que su compañero busque la parte del trabajo que le tocó y lo escriba para poder hacer un gran trabajo y terminarlo y presentarlo. Estos grupos, esta estructura emerge de la interacción y produce cambios en los individuos, ¿ya? Y los grupos más importantes en nuestra vida son aquellos que duran largo tiempo,
En general, por ejemplo, a veces uno puede haber estado toda la enseñanza básica y media en un mismo curso, ¿ya? O a veces también lo que tiene que ver con la universidad son hartos años de estudio, pues, y ustedes tienen harto que dice ahí, se componen de personas con las que se tienen frecuentes contactos cara a cara. Y además los contactos chiquillos son de cosas que en el fondo a veces son agradables y desagradables, pues. A veces las prácticas no las pasan bien, en las interrogaciones, o el docente que le tocó que le supervisara, no, de alguna manera no se aportó de la mejor forma, entonces comparten unos con otros su experiencia, o oye, tenéis que tener cuidado en tal cosa, nos preguntaban tal cosa, hacen hacer tal cosa cuando uno va a práctica. Entonces así son los grupos, ¿ya? Dependen en el fondo unos de otros. El que va primero a esa práctica cuenta como él, como para que le dé la idea a los que vienen, y así se van compartiendo la experiencia de sus prácticas. Ahora, ¿cuáles son las características? Que sus elementos constituyentes son personas, es una unidad que se manifiesta como una totalidad, son dinámicos, sus constituyentes deben relacionarse entre sí de algún modo, deben tener una interacción cara a cara verbal o no verbal, ¿ya? Coexisten fuerzas contradictorias muchas veces porque yo quiero una cosa, quiero el trabajo de esta manera, pero el otro dice, no, pues que hay que hacerlo así. Deben participar en interacciones regulares, ya que esto quiere decir que es con cierta frecuencia. Sus constituyentes son definidos y se define como pertenecientes al grupo, o sea, ustedes pertenecen a un curso, tienden a actuar de manera unitaria, surgen normas y reglas, tienen necesidad y persiguen metas y objetivos que se proponen alcanzar, y existen sentimientos y emociones compartidas que resultan del interjuego afectivo de su integrante. ¿Cuáles son los roles entonces que tiene el grupo? Un grupo se articula sobre la base de un interjuego de roles, es decir, las funciones, los comportamientos y las tareas que realiza cada uno de los miembros, ¿ya? Entonces tenemos tres categorías de roles. Podría ser el rol relativo a la tarea, el rol relativo al mantenimiento del grupo y los roles individuales, que son los roles parásitos. Aquí vamos a ver. Los relativos a la tarea tienden a favorecer la definición de los objetivos grupales y los medios para alcanzarlo. Este es como el que organiza todo, ¿ya? Es como, ya, juntémonos tal día, tal hora, sabes que yo encontré este libro y yo creo que lo voy a compartir porque tal vez podría ser bastante bueno para que todos más o menos entendamos. Entonces, este chiquillo, siempre hay alguien, es como el delegado de curso que como que les va ordenando el cuento. Ustedes a todo esto, sí, pues tienen a José de delegado, pero de todas las asignaturas, ¿o se repartieron estas cosas de ser delegado? Esta No, tarea. profe, somos delegados de toda la asignatura. Yo conseguí. Ah, ya. ¿Y tú eres delegado, José, perdón, José, ¿eres delegado desde el año pasado o ahora nomás? No, este año como me puse de apoyo con la Sigrid. O sea, anteriormente era la Sigrid. Ya. Y yo estoy ahora como de apoyo con ella. Ah, ya. ¿Anda tu gatito de nuevo por ahí? Sí, aquí anda. Sí, se escucha. Bueno, este rol que tiene esta persona generalmente es como de iniciador, de aclarador, de activador, de orientador y coordinador, ya que es lo que les pasa a los delegados. Pues muchas veces les aclara la película porque habla con el profe, oye, ya chiquillos, esta vez tenemos que, como pasaba en los años anteriores, no el año pasado, sino el año 2019, pero, por ejemplo, ya chiquillos tenemos que organizarnos para poder hacer la peña, se hacían como peña, no me acuerdo bien si se llamaba peña o colocaban stand y celebraban para el 18, por ejemplo, los chiquillos, ¿ya? O coordinan cosas, entonces eso hace en el fondo un rol relativo a la tarea que tiene el delegado. Pero también tenemos roles relativos al mantenimiento del grupo, que incluso pudiera ser el mismo delegado, porque en general él es como el que toma la iniciativa y es como, oye, ya, sí, vamos a hacer la peña aquí en la universidad y todo porque tenemos que cumplir con esta parte, pero chiquillos, ¿qué les parece si después hacemos algo entre nosotros o tal día de la clase la profe dijo que podíamos hacer esta actividad y todo? Entonces es como el que va uniendo, oye, ya, pues no peleen, ¿cómo se les ocurre? Es como el que une el grupo, ¿ya? Forman, mantienen o refuerzan la cohesión del grupo, la comunicación y la interrelación entre los miembros. Es contribuyente, es armonizador o reductor de tensiones, es estimulador y seguidor, ¿ya? Y tenemos los roles individuales. Sí, chiquillos, en todos lados hay, incluso cuando ustedes eligen gente para hacer los trabajos,
A veces hay uno que generalmente lo colocan porque es el amigo de todos, pero es el que nunca cumple con los trabajos, ¿ya? Y lo dejan ahí puestecito nomás, pero no hizo nada. Entonces, constituyen un obstáculo para la cohesión y el logro de los objetivos grupales, ya que tienden a la satisfacción de las necesidades o deseos individuales, sin tener en cuenta los efectos que tiene sobre el grupo. Si yo no hago mi parte del trabajo, podemos bajar la nota del grupo, resulta por lo mismo, ¿ya? Entonces, dominador y buscador de reconocimiento, agresor, porque en el fondo, chiquillos, antes existía un trastorno que se llamaba pasivo-agresivo. Y les voy a explicar como para que entiendan en qué agresivo es este. Resulta que este pasivo-agresivo es un trastorno de personalidad que existía, que ahora ya no está incluido dentro del DSM, pero que era el paciente que, por ejemplo, el jefe le decía, ¿sabe qué? El viernes a las 5 de la tarde me tiene que tener este trabajo listo porque nos van a venir a buscar el viernes a las 6. Yo tengo que revisarlo antes. Pero jefe, ¿cómo? Yo no puedo, mire todo el trabajo que tengo, porque siempre cree que el que más trabajo, el que le sobrecargan todo, ya el que mayor cantidad de pega se lleva para todos lados, entonces, mire todo el trabajo que tengo, y los demás no tienen casi nada, y cómo, no puede ser, y todo, entonces, es como que alega, pero dentro de todo como tranquilamente. Y el jefe le dice, no, todo el rato le insisten que va a tener que terminar el trabajo y entregarlo el viernes a las 5, ¿ya? Entonces ya después de haber tenido un intercambio de palabras, una pequeña discusión con el jefe, este hombre le dice, ya, le dijo, ya, el viernes a las 5 de la tarde. Y llega el viernes a las 5 de la tarde, le piden el trabajo y no lo tiene. Entonces, ¿qué le dice el jefe? Yo le dije que no iba a alcanzar. Entonces, tranquilamente, chiquillo, igual agrede al jefe, porque no cumple con lo que se le encomendó, ¿ya? Entonces es agresor. Por eso, no es que le vaya a pegar al otro, sino que de alguna manera no cumple con la parte que le corresponde, porque habitualmente piensa que le está haciendo mucho mejor, que él que más trabaja y que los demás no hacen nada. Y también a veces este rol parásito es bastante negativista. Ay, pero ¿para qué? Y más encima con cierta desesperanza aprendida, porque ¿para qué vamos a ser tan detallistas y tan perfeccionistas? Si más encima la profe es súper apretada con las notas, siempre pone bajas notas, hagámoslo así nomás. Puede que ustedes reconozcan a alguien así. A todos estos chiquillos, ¿ustedes alguna vez se han visto, se han juntado presencialmente, no en línea? Los laboratorios que hubieron el año pasado, hubieron grupos que se conocieron, pero así todos no. ¿Por fin se conocieron? Sí. Sí, pero no todos. Claro, sí, pues por grupo. Pero como que siempre era el mismo grupo o después se revolvieron, así como para que les tocara con otros compañeros. No siempre era el mismo grupo, por lo menos. Los primeros siempre eran los mismos. Claro. Ahí podían haberlo revuelto en algún minuto como para que hubiera más contacto entre ustedes. Sí, pero Bueno, no se fue así. sí, esperemos que en algún minuto este año nos podamos juntar para que por lo menos se conozcan, porque claro, ustedes entraban a clase justo después que declararon la cuarentena en Chillán. En marzo del año pasado, ¿no? Sí, fue una semana antes. Ah, ya. Bueno, la cultura es un sistema integrado de ideas, de sentimientos, de recuerdos, aspiraciones, normas, valores, actitudes y costumbres que caracterizan a un grupo humano. Es la personalidad colectiva de un grupo social. La cultura de una sociedad influye en el modo como se establecen las relaciones entre las personas y en cómo se efectúan dichas interacciones. Y en general, cuando hablamos de cultura, nos referimos a las principales formas de comportamiento, valores y posesiones materiales de un pueblo. En cuanto a la cultura y sociabilidad, existe una estrecha relación entre la cultura y la sociabilidad, ya que sin integración a la correspondiente cultura no hay pertenencia real a un grupo social estable. La sociabilidad humana implica convivir en forma armónica con otros individuos, participar con agrado en tareas comunes, sentir pena y alegría de los otros como si fuesen propias, poder amar y ser amado dentro del grupo, sentirse partícipe y expresado las propias vivencias por el respectivo sistema cultural. Y el requisito básico
e indispensable la participación social es la comunicación. Lógicamente, porque para conocernos y para poder estar dentro de la sociedad nosotros tenemos que comunicarnos, ¿ya? En la relación social es muy importante en toda relación el trato empático, cordial y amistoso. Chiquillo, esto es cosa de ver cuando uno va a una tienda y le dice, hola, buenos días, o señorita, por favor, ¿usted me podrá alcanzar tal cosa? Porque sabe que quiero ver qué talla es. Es mucho mejor que si le dicen, ¿me baja eso? Quiero ver la talla. O sea, cualquiera, ¿ya? La respuesta afable, amistosa y espontánea. Claro, señorita, ningún problema, se lo bajo al tiro. Pero si además la que le está vendiendo le dice, no puedo ahora, estoy ocupada. O sea, obviamente también va a generar cierto rechazo en la otra persona. Y también la autenticidad. También en la relación es importante el juicio acertado y la buena disposición a la respuesta. Chiquillo, hasta aquí, ¿alguna consulta? No, profe, por mi parte no. Ya. Profesora, consulta como tal, no, pero es como más que nada una pregunta. Está pasando Sí, diapositivas, ¿cierto? sí, ¿por qué no las ven? No, yo estoy, o por lo menos yo las tengo estáticas en una sola diapositiva, no sé los demás chicos. A Igual ver, yo, déjame profe, ver. en Espérenme. características de los individuos autorrealizados. Ahora se actualizó. No. O sea, quiere decir que todo este rato ustedes no dieron más que eso. Así es, Sí, profe. Oye, y que Como son hace 20 amorosos de minutos. ni siquiera 25. decirme ni interrumpirme en la clase. Ya, pero ahora ven que dice relación interpersonal satisfactoria. sí, profesora. O sea, cuando la agrando, ahí queda la crema. Porque así yo las pasé ayer, en chiquitito. Ya, las voy a pasar así. Algo pasa, pero ya, no importa. Hagamos, sigamos nomás. Relaciones interpersonales satisfactorias. Probablemente no existe la relación interpersonal total y absolutamente satisfactoria. Chiquillos, si en la práctica nosotros de repente también tenemos diferencia con los papás, tenemos diferencia con los hermanos, con los tíos, con quienes nosotros queramos más igual, porque somos personas aparte, somos personas individuales, y aunque no hayan incluso educado bajo una misma familia, los mismos padres, los hermanos son muy distintos en general, ¿eh? Porque cada uno tiene su personalidad. Entonces nadie tiene relaciones socialmente permanentemente uniformes, fluidas, suaves y agradables. En general nosotros tenemos diferencias, ahora no quiere decir que nos vamos a agarrar a combos con el otro que tenemos la diferencia, ni le vamos a discutir, ni le vamos a gritar o lo vamos a increpar, ¿ya? Sino que en el fondo tenemos que aprender a manejar las emociones, calmarnos y hablar, porque la única manera de poder subsanar esta gran diferencia que podemos tener es justamente conversando. ¿Ya? La comunicación es importante, recordemos, siempre es súper importante. Casi siempre existen puntos de roce y conflicto en el trato con los demás. A pesar de que una persona bien adaptada, para ella generalmente estas dificultades son generalmente temporales y transitorias. No lo ve más allá de que el problema que tuvo breve y que no va a generar mayor problema. ¿Cuáles son las características de una persona que desarrolla una relación interpersonal satisfactoria? Vuelvo a insistir, no quiere decir que no tenga diferencias con el otro, pero maneja bien las emociones de rabia, de pena, de tristeza, de lo que tenga en el minuto, las emociones transitorias, recordemos, esa emoción la maneja bien y de alguna manera la rabia empieza a pensar, no, yo sé que dejo la crema cuando hablo, cuando estoy enojado, entonces no voy a hablar al tiro, voy a respirar un rato, voy a salir a dar una vuelta, voy a mirar tele un rato, voy a dormir un rato, lo que sea, para que después pueda retomar la comunicación con la persona que generó esta diferencia, ¿ya? O con la que tiene la diferencia. Y ahí poder subsanar la situación o sacarla adelante. Bueno, esta persona, la característica es que le gusta estar con otro y trabajar con ellos. Acepta relaciones con distintas clases sociales, está relajada y cómoda con un superior, con un subordinado, también con un igual. Posee convicciones personales, pero acepta y desea conseguir los juicios de los demás sin agresividad. Es tolerante con lo otro y consigo misma. A pesar de que ustedes se conocen muy pocos, chiquillos, tal vez en este tiempo de comunicarse en línea, ustedes saben que hay alguien que generalmente puede ser, puede que no haya en el curso, porque, pero en general siempre me toca a alguien en el curso así, que generalmente está poniendo los peros. Ya sí, pero tal cosa. Ya sí, pero tal cosa. ¿Ya? O siempre como bien negativo.
no, yo creo que nos va a ir mal en esta cuestión porque en realidad no hicimos esto otro. O no, porque la otra vez a todo el mundo le fue mal y dijeron que tal cosa, entonces puede que haya, así como hay gente súper positiva, ya, démosle nomás, si aquí hay que probar, tenemos que aprender, hay que hacerlo, o sea, siempre hay gente como muy pro y otra como que es muy contraria a todo. Se identifica fácilmente con otras personas y se interesa por ellas. Fundamentalmente cree que puede confiar en los demás y que son sinceros y cordiales, o por lo menos neutrales, mientras no tenga motivo para creer lo contrario. No odia ni busca ansiosamente el amor y la aprobación de los demás, a pesar de que considera estos valores muy importantes. Y creo que justo ahora terminamos. En la última diapositiva. Chiquillos, ¿alguna consulta? Profe, ¿luego va a subir el PPT? ¿O está listo? Sí, yo se lo había enviado, sí, pero he tenido, Sí, como les decía, había tenido problemas con la plataforma y quiero mandarle las clases grabadas, o sea, la grabación y lo de la UMAS, hacerlo, espero que me lo hayan arreglado para verlo ahora, ¿ya? Ya, Pero profe, gracias. mientras se lo mandé, si no me equivoco, lo mandé eso igual al grupo. chiquillos, hacemos un alto mientras busco lo que viene a continuación, Ya, profesor. unos 10 minutitos y nos conectamos. Ya, profe. Ya, gracias.
¿Chiquillos me escuchan? Sí, profe, sí se la escucha. José, te mandé las clases, Lo la reviso, grabación. profesora. Sí, y lo otro que te acabo de mandar una guía que vamos a desarrollar ahora, ¿ya? Esta guía, chiquillos, la pueden desarrollar en grupos máximo, bueno, no son grandes grupos, pero máximo 3 personas. No más de 3, porque si trabajan 4, se separan en 2 y 2, ¿ya? Es un trabajo que les voy a pedir que lo hagan escrito a mano, con buena letra, lo escanean y me lo envían, ¿ya? ¿José, la encontraste? Sí, profesora, lo estoy compartiendo ahora con mis compañeros. Ya. ¿Sabes que la de ayer, por eso era que buscaba la de ayer, no la pude encontrar? Yo estaba segura que la había visto y no sé, no se habrá grabado cuando yo le puse grabar. Eso sería. Por lo general, profe, se demoran casi un día en enviarse, dependiendo la cantidad de horas. Ah, pudiera ser también. Así que es posible de que dentro de un ratito esté lista. Por lo general, casi Ya. siempre llega como un aviso. Ah, pudiera ser también. Ya, entonces, mientras les voy a mostrar. Profesora, este trabajo se hace a mano, ¿cierto? Sí, a mano, por favor, y me lo escanean. Ay, que no la puedo abrir. Lo escanean, le toman foto como sea y me lo envían, ¿ya? Con Ya. letra clara, sí, chiquillos, para poderle entender la letra. Y como les digo, pueden trabajar de a 2, de a 3, máximo 3. Si quieren trabajar 4, se separan en 2 y 2. Y no se olviden del nombre de los integrantes. Ya dice guía de aprendizaje enfermería 3 del 9. Responde lo consultado haciendo referencia a donde obtuvo la información, a pesar de que lo recalqué abajo de nuevo. Mencione 10 estrategias para la promoción de la salud mental y comente sobre la posibilidad de aplicar esta en la vida diaria, y de no ser así, ¿cuál es la causa de no poder llevarlas a cabo? Fundamentando la respuesta. ¿Ya? Chiquillos, es como, supongamos que las 10 estrategias de promoción tienen que ver con levantarse temprano, todos los días alimentarse, salir a correr, o sea, hacer ejercicio, leer por lo menos una hora. Supongamos que dentro de esa estrategia estuvieran estas 4. Y ustedes coloquen ahí, ¿es posible aplicar esta? Coloquen, sí es factible aplicar esta porque debido a la organización del trabajo podemos organizar el día a día y podemos llevarla a cabo en un horario más acotado, entre tal hora a tal hora. Si es que, pero el globo grande, así como piensen en que si por ejemplo les dicen hacer talleres de relajación, ¿es posible aplicarlo? Si de las 10 estrategias hay posibilidad de aplicar 3, ustedes mencionan solo 3 estrategias de las que aparecen como promoción de la salud mental es posible llevar a cabo, porque estas llevan un avance y se pueden aplicar en escuelas, consultorios, no sé, distintas cosas, ¿ya? Las estrategias no necesariamente, chiquillos, van a aparecer así como estrategias de promoción para la salud mental. En algunas partes puede que le aparezcan, pero en general, para buscar esta información tienen que meterse a la página del MinSal, donde están los planes de salud mental y psiquiatría. Hay que leer un poco para poder llegar a las estrategias. Pueden revisar los libros de salud mental, de enfermería en salud mental, de enfermería sí, en salud mental, que existen en internet, o textos de la enfermería en salud mental que existen en internet. Y como les digo, no les va a parecer tan descrito estrategias para la salud mental, sino ustedes implícitamente van a leer que ahí dice que una de las estrategias, uno de los grandes soportes para la salud mental, o una de las cosas que es importante para salir adelante, mentalmente hablando, es tal cosa. ¿Ya? Chiquillo, ¿alguna consulta? Sí, profesora. ¿Cuándo se estaría enviando? Como Miren, fecha chiquillos, yo límite. quiero que avancen ahora
Yo creo que incluso lo podrían terminar de aquí a las 6:30, pero como se tienen que poner de acuerdo y de repente el internet cuesta aprender a apagar los computadores y todo, chiquillo, el lunes lo revisamos, Ya, profesora. ¿ya? Pero avancen ahora, ¿Profe? dígame. Y ya que está en Word, ¿no puedo respondérselo en Word? Es que yo prefiero que para trabajar, chiquillos, no vayan a hacer lo que me ha pasado de repente que veo que copian y pegan. Por eso es que quiero que lo hagan a mano. Y no es muy largo tampoco. Ya, ya, profe. Mm. Si hay alguien que no quiere trabajar de a dos o de a tres, trabaja de manera individual. Pero no se olviden, vuelven a insistir en colocar los nombres, porque a mí me pasa que de repente me dicen, no, es que trabajamos con tal persona y se olvidó agregarlo. Y a veces quizá, como ya me pasó una vez después, igual hablaron que su compañero no había trabajado, pero había pedido que lo agregaran. ¿Ya? Si hay alguien que en este minuto no esté en clase, que no haya ingresado a clase hoy día, por favor díganle que existe este trabajo y que el lunes lo vamos a revisar en clase, pero además, si de aquí al lunes lo tienen listo, igual me lo envían. Una cosa es que lo presenten el lunes leyendo lo que ustedes escribieron ahí, y otra cosa es que me lo envíen. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra consulta? Por mi parte, ninguna, profesora. Ya. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguien? Igual me voy a mantener conectado unos 15 minutitos más, chiquillos. ¿Ya? Ya, Ya, profe, gracias. voy a bajar el micrófono mientras sí. Voy a cerrarlo. Y acuérdense de enviarlo a mi correo. Yo se lo escribí ayer aquí, ¿ya?